Buenos días, hermanos y hermanas, amigo y amiga que nos está escuchando en esta preciosa mañana de domingo. Damos toda la gloria a Dios, toda la honra a Dios, exaltamos su nombre, glorificamos su nombre, porque Él es bueno, amén, hermano, porque Él es bueno, Él es santo, Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. Qué rico este tiempo de alabanza y de adoración. Espero que usted lo haya disfrutado, que usted se haya conectado con el cielo, que usted haya podido externar ese sacrificio de alabanza, ese olor fragante haya llegado hasta el trono de la gracia. Me quedo con lo que Brian decía al final. No necesariamente, hermanos, necesitamos un templo abierto para poder adorar a nuestro Dios. No necesariamente necesitamos un templo abierto para escuchar su palabra. Como iglesia hoy hemos tomado una decisión y todavía nos mantenemos en manera virtual, pero seguimos, Señor, seguimos adorando al Señor, seguimos exaltando al Señor, seguimos glorificando al Señor, no hemos parado de hacerlo. Y cuando llegue el tiempo de abrir el templo, pues igual lo seguiremos adorando, pero una cosa no cambia, que es adorarle a Él. Qué bueno que usted se conecta, qué bueno que usted es intencional para escuchar de Dios, para adorar a Dios. Y hoy vamos a tener un tiempo de la palabra. Hoy vamos a tener un tiempo de la palabra. Y yo no sé si ya usted vio, creo que mi esposa puso ahí el título en su momento. Y el tema de hoy es: el infierno es un destino real. Un tema un poco complicado. Cuando Dios ponía eso en mi corazón para traerlo esta mañana, es un tema que a veces a los pastores se nos hace difícil predicar, porque es un tema que a la gente no le gusta escuchar. Es un tema que a la gente no le gusta escuchar porque preferimos escuchar cosas bonitas, y el infierno no es algo bonito, el infierno no es algo agradable, pero hay una responsabilidad. Y en estos tiempos más que nunca de predicar sobre aquello que también no es agradable, pero que no está destinado para aquellos que creemos en Cristo Jesús. Y para que los que no han creído en Cristo Jesús puedan creer y no lleguen a ese lugar. Hoy yo quiero que usted preste atención a lo que vamos a hablar. Yo quiero que permita que el Espíritu Santo hable. Cuando hablamos de infierno, a veces no somos tan receptivos, no nos gusta mucho, porque tenemos el concepto del Dios, de que el Dios es amor. Y es incomprensible muchas veces para muchas personas pensar que el Dios de amor pueda también existir el infierno habiendo un Dios de amor, porque creemos, y escuche bien esto, creemos que quien lleva al infierno a las personas es ese Dios de amor, y es algo equivocado. Dios no lleva a nadie al infierno. Cada persona decide su destino, cada persona decide el lugar donde quiere estar. Hay solo dos lugares, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha. Hay solamente dos lugares, hay solamente dos destinos. Uno se llama el cielo, donde está Dios, donde está su presencia, donde Él gobierna, donde está su trono. Y otro se llama infierno. Y somos nosotros en esta tierra, somos nosotros mientras estemos vivos quienes tomamos la decisión de si vamos a uno o vamos al otro. Y yo quiero que hoy usted preste atención de lo que vamos a hablar en esta mañana. Traigo varios puntos, pero quiero ir tal vez un poco rápido sin dejar la esencia. Así que yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Vamos a leer una historia que el Señor Jesús narró y nos quedó impresa ahí en la palabra. Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas,
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le digo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahí donde usted está, si usted puede cerrar sus ojos, si usted puede levantar sus manos al cielo y decir: Padre, en esta mañana yo quiero que tu Espíritu Santo hable a mi mente y a mi corazón. Yo quiero ser receptivo a tu palabra. Que ninguna cosa externa me distraiga en este momento, Señor. Quiero prestar atención a lo que tú quieres hablar, a mi vida. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de empezar a hablar sobre el infierno, yo quiero hablar de 2 cosas. Les dije que cuando se habla del infierno, de ese lugar de tormento donde ya hay mucha gente y va a ir mucha gente más, pensamos que ¿dónde está el amor de Dios? Pero es que hoy quiero compartir e introducir rápidamente esto antes de empezar a ver algunos aspectos de este texto que acabamos de leer. Lo primero, hermanos, es que nosotros necesitamos saber sobre la ira de Dios para comprender el amor de Dios. ¿Me está escuchando? Nosotros primero necesitamos saber de la ira de Dios para poder tener un conocimiento claro, preciso de lo que es el amor de Dios. A la gente no le gusta escuchar de la ira de Dios, le gusta escuchar del amor de Dios. Pero para yo poder apreciar el verdadero amor de Dios, yo necesito entender la ira de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre esto un poco, y como le dije, lo voy a ir introduciendo. Si no nos da tiempo, hermanos, como a veces hemos hecho cuando estábamos en el templo, seguiremos el próximo domingo. Pero yo quiero que usted preste atención y no perdamos ningún detalle de lo que vamos a ir hablando, de lo que hoy Dios quiere hablar a su corazón. Lo primero que debemos saber es, ¿qué es la ira de Dios? Hermanos, si usted se va a la Biblia, usted va a encontrar y va a descubrir que se habla enormemente sobre la ira de Dios. Hay un montón de versículos bíblicos que hablan sobre la ira de Dios. Quiere decir esto, que la ira de Dios no es un caso aislado, es algo real. La ira de Dios es real, hermanos. Y necesitamos entender esto. Dios es un Dios santo y justo, por lo tanto, Él muestra su ira a sí mismo como propia y justa. La ira de Dios es diferente a la ira del ser humano. La ira del ser humano es: me hizo algo, yo me irrito y entonces yo le hago algo. La ira del ser humano generalmente provoca venganza, provoca hacerle un mal a alguien, provoca ir en contra de alguien. La ira de nuestro amado Dios, la ira de Dios es santa, es justa, es perfecta. No es una ira que busca venganza, no es una ira, no, nada de eso. La ira santa de Dios es respuesta, escuche bien lo que le voy a decir, es respuesta al pecado y la desobediencia del hombre. Dios, al ser un Dios, y escuche bien esto, Dios, al ser un Dios santo, puro, sin mancha,
Es decir, en su santidad, Él detesta, aborrece. Es abominable para Él el pecado. No hay comunión entre el pecado y Él, no hay comunión. Él toda esa parte de pecado, Él lo detesta, Él lo aborrece. La ira de Dios se enciende contra el pecado, contra la maldad, contra lo impuro, contra lo deshonesto, contra todo eso se enciende la ira de Dios. Y muchos dicen, pero no, Dios es amor. No, hermano, la ira de Dios se va a ver revelada en algún momento. De hecho, en Romanos capítulo 1, versículo 18. Y quiero que vaya un momento conmigo. Romanos capítulo 1, versículo 18, vea lo que dice. Vea lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios, ¿qué dice la Biblia? Porque la ira de Dios se revela, es decir, se muestra, se hace visible. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Desde dónde? Desde el cielo, donde Él está sentado en su trono, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Está siguiendo? Quiere decir, hermanos, que ya la ira de Dios está siendo revelada. Ya la ira de Dios está siendo revelada. ¿Contra quiénes? Contra la impureza, contra la injusticia, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios puro. Y tenemos que entender esto. En el Antiguo Testamento, hermanos, vemos cómo la ira de Dios fue revelada también. En el pasado podemos ver cómo la ira de Dios fue revelada. Porque a veces sentimos, no, yo hago lo que quiera, no, Dios es amor, a mí no me va a pasar nada. Cuidado, hermano, cuidado, cuidado. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de Dios mostrando su ira ante el pecado y la desobediencia. Y si no, vayamos un momento al tiempo de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Dios, cuando vio el pecado de la humanidad, cuando vio el desorden de la humanidad, cuando vio que el corazón del hombre era solamente hacer la maldad. Y déjeme decirle algo, escuche bien lo que le estoy diciendo. El corazón de los hombres de ese tiempo no ha cambiado, sigue siendo hoy el corazón de los hombres. Los hombres siguen buscando hacer lo malo, siempre siguen buscando hacer cosas impuras, siguen buscando andar en desobediencia. Y dice la Biblia que en los tiempos de Noé, cuando Dios vio que el hombre solo su corazón estaba traído hacia el mal, que solo era desobediente, que se había alejado de Dios, que había abandonado al Dios que lo había creado, dice que él entró en enojo, un enojo santo. Y él dijo, voy a destruir la humanidad, voy a destruir todo. Pero en eso ve a Noé, un hombre justo, dice la Biblia, un hombre recto. Y por amor a Noé y a su familia, los saca, los guarda, los protege. Pero al final destruyó todo. Lo vemos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Dos ciudades donde el pecado era increíble. La lascivia, los pecados de sexualidad eran enormes. Homosexualidad que había. Para aquellos que dicen que la homosexualidad no es pecado, Sodoma y Gomorra era una ciudad llena de homosexualidad, de pecado. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue consumida en fuego. La ira de Dios ante el pecado, ante la maldad, ante la injusticia, ante la impureza. El pueblo de Nínive, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? Dios muestra su amor y ahorita vamos a hablar del amor de Dios y por eso necesitamos ver la ira de Dios. Dios decide destruir a Nínive, pero llama a Jonás y le dice, Jonás, tienes que ir a Nínive y dar el mensaje de que si no se arrepienten yo los voy a destruir. Jonás ahí hizo unos actos de rebeldía, ¿verdad? De desobediencia, pero al final va y predica y toda la ciudad se arrepiente, empezando desde el rey, y toda la ciudad se arrepiente. Pero ¿qué pasó unos años después? Nínive volvió a lo mismo. ¿Y qué pasó con Nínive? Fue destruida, como Dios lo había dicho.
Y podemos hablar de muchos ejemplos donde la ira de Dios fue mostrada. Y en el Nuevo Testamento también, hermano. Porque algunos podrán decir, ay sí, pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora no, estamos en el periodo de la gracia. Sí, estamos en el periodo de la gracia y gloria a Dios por el periodo de la gracia. Pero en la Biblia se nos habla también en el Nuevo Testamento de que la ira de Dios se va a ver manifiesta. Si usted va al libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que en la tribulación la ira de Dios va a entrar con todo su furor, con toda su fuerza contra la humanidad, contra aquellos que no le aceptaron, contra aquellos que lo rechazaron, contra aquellos que fueron desobedientes, contra aquellos que su corazón estaba alejado de él. Y usted puede ver en Apocalipsis, ahí en algunos de los capítulos donde habla de los juicios de Dios. Dice, hay uno que dice, la ira de las copas. Habla de cómo Dios establece su ira contra la humanidad. Pero también está el juicio, hermanos, el juicio y la ira de Dios cuando venga el juicio final. Ahí es donde Dios va a mostrar toda su ira contra el pecado y contra todas aquellas personas que desobedecieron la voz de Dios. Quiero que vaya conmigo y vamos a ir viendo algunos versículos bíblicos. Quiero que vaya conmigo ahí mismo al libro de Romanos donde estábamos ahora. Yo espero que usted esté prestando atención de esto. Yo quiero, porque ahorita le voy a decir algo. Porque tal vez usted dice, pastor, pero ¿por qué usted está predicando esto a la iglesia? ¿Por qué usted está predicando esto a la iglesia? Déjame decirte, primero, tenemos la bendición de que en este Face no solo están los miembros de la iglesia. Tenemos casi 240 personas que siguen esta página de Facebook. Y segundo, porque a la iglesia también hay que predicarle de esto. Y le voy a decir por qué. Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Vea lo que dice, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Escuche bien, yo quiero que escuche. Yo cuando estaba preparando esto y cuando estaba leyendo los mensajes, el Espíritu Santo hablaba fuertemente a mi corazón. El Espíritu Santo hablaba fuertemente a mi corazón. Y yo quiero que usted también permita que el Espíritu Santo en esta mañana hable a su corazón. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay varias cosas, hermano, que yo quiero que usted escuche y que usted lea y que usted entienda y que permita que el Espíritu Santo le hable. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Hermanos, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Y le estoy hablando a la iglesia, sí, a la iglesia. La iglesia necesita arrepentirse. Hay muchos dentro de la iglesia que necesitan arrepentirse, que necesitan ponerse en cuentas con Dios. Pastor, pero qué duro está haciendo usted con nosotros. No, no estoy siendo duro. Le estoy advirtiendo. Hoy Dios está dando este espacio para que cada uno de los que me está escuchando, sea de nuestra iglesia o fuera de nuestra iglesia, hoy haga un alto en su camino y entienda que la ira de Dios se va a dar, que va a llegar ese momento. Pero ojo lo que dice, atesoras para ti mismo ira. Esto no es un asunto de Dios, mi amado hermano. No es un asunto de que pobrecitos los que están en el infierno, Dios sí es malo. No, Dios no es malo, Dios es bueno, Dios es justo. Vea lo que dice, atesoras para ti mismo. Es un asunto de nosotros. Estás atesorando en tu corazón, atesorando con tu desobediencia, con tu pecado, con tu impureza. Estarás atesorando cosas que lo que están provocando es ira.
Dice, para el día de la ira y de la revelación del justo. Ojo la palabra, justo. Juicio de Dios. El juicio de Dios no es un juicio injusto, es un juicio justo, porque lo va a declarar un juez justo. ¿Está siguiendo? Sigue diciendo en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Él no va a pagar nada que usted no haya hecho. Él no va a querer por mandarlo a algún lado. Él no va a decir voy a inventar tal cosa. No, Él nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a lo que usted y yo hagamos en esta tierra. El mismo Jesucristo, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amigo, mi amiga que me escucha, el mismo Jesucristo le advertía a los religiosos de este tiempo y a la gente en general que huyeran de la ira venidera. Y aquí es donde quiero también, les dije, ahorita les voy a hablar sobre, es que yo, pastor, yo voy a una iglesia. Perdón, hermano, eso no significa nada. Eso no significa nada. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo. Vamos a ir viendo algunos pasajes bíblicos. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 7. Mateo capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Yo espero que usted lo tenga ahí en sus manos. Mateo capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Vea lo que dice la palabra. Al ver él, está hablando de Jesús, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quiénes eran los que estaban yendo ahí para el bautismo? Los fariseos y los saduceos, las personas importantes, esos religiosos que mostraban una dignidad muy grande, esos religiosos que mostraban que eran muy cargas, que eran los aceptos para Dios, que eran los únicos que se ganaban el cielo. Pero Jesús, que conoce el corazón, le dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién cree ustedes que haciendo esos ademanes de muy cristianos los va a salvar de la ira de Dios, de la ira venidera? ¿Me está siguiendo, mi amado hermano, mi amada hermana? Esto no se llama de religión, hermano. Esto no se llama de religión, mi amigo, mi amiga. Esto no se llama de que yo soy católico, de que yo soy evangélico, de que yo soy pentecostal, de que yo soy bautista, de que yo soy adventista. No, mi amado hermano, deje la religión a un lado. La religión no lleva al cielo a nadie. La religión no nos garantiza salvación. Estos hombres eran religiosos, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Hay muchos religiosos dentro de los templos. Hay muchos religiosos dentro de los templos, pero su corazón muy lejos de Dios. Siguiendo con una vida de pecado, siguiendo con una vida de impureza, siguiendo con una vida de desobediencia. Apartados totalmente de Dios. Y vea lo que les dice Jesús en el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, el título de cristiano a usted no lo lleva al cielo. Muchos dicen, es que yo soy cristiano. ¿Qué importa el título? Lo que usted y yo necesitamos hacer son frutos de arrepentimiento. Quiere decir que yo tengo que mostrar con mi vida, con mis hechos, con mis acciones, de que yo realmente soy un hijo de Dios. De que soy una persona transformada por Dios, de que soy una persona que ha cambiado ese viejo hombre, esa vieja mujer por ese nuevo hombre y esa nueva mujer. Más allá del título religioso que usted se quiera poner. El Señor les dice, hay una ira venidera. ¿Y quién les dijo a ustedes? ¿Quién les enseñó
que ustedes van a poder escaparse, que ustedes van a poder meterse por un agujerito y no pasar por esa ira. No, 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 no se equivoquen. El Señor no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre cosecha, eso mismo va a cegar. Lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Si usted siembra mal, usted va a recibir mal. Si usted siembra bien, usted va a recibir bien. Si usted siembra para las cosas de la carne, usted va a recibir lo que recibe una persona que siembra para las obras de la carne. Si usted siembra para los frutos del Espíritu, si usted siembra para el Espíritu, usted va a recibir del reino de Dios lo del Espíritu. Yo no sé si me está comprendiendo en esta mañana. Necesitaba hablar de esto y necesito hablar de esto. Y si usted dice, pastor, pero no he hablado del infierno. Bueno, yo no sé si hoy voy a hablar del infierno. Y al final lo voy a tener que hablar el próximo domingo. Pero necesito hablar primero de la ira de Dios para saber también del amor de Dios. Ahora que sabemos que Dios es un Dios de ira y que la ira de Dios se va a revelar y que la ira de Dios se revela contra la maldad, contra la impureza, contra el pecado, contra todo eso. Debemos entender qué es el amor de Dios. Ahora sí, cuando yo encuentro a ese Dios justo, que aborrece el pecado, que aborrece la maldad, que aborrece la impureza. Ahora yo conociendo eso, me doy cuenta de que el amor de Dios es tan grande que a pesar de que usted y yo ya deberíamos haber sido consumidos, de que a pesar de que la humanidad ya merecía haber sido consumida, así como fue consumida con Sodoma y Gomorra, así como fue consumida en los tiempos de Noé, sabiendo que lo único que nosotros merecemos es una condenación eterna, que lo único que nosotros merecemos es un castigo eterno, que lo único que nosotros merecemos es que la ira de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. Aquí es donde conocemos el verdadero amor de Dios, hermano. Que aunque merecíamos eso, dice la palabra, que Él muestra su amor a través de su Hijo Jesucristo. Y es aquí en donde ya yo comienzo a entender el amor de Dios, porque yo comienzo a ver mi condición, comienzo a ver lo que yo merezco y comienzo a ver lo que Dios me ha dado. ¿Me está siguiendo? Porque a la verdad todos merecíamos ir al infierno, todos merecíamos el castigo de parte de Dios. Vea lo que dice Romanos 3:23, yo me imagino que usted se lo sabe de memoria, lo usamos mucho para cuando vamos a evangelizar. Romanos capítulo 3:23, vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, lo incluye a usted y me incluye a mí. Por cuanto todos, no hay justo, dice la palabra, ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese era nuestro destino. Y ese es el destino de muchos si no reconocen a Jesucristo como su Salvador. Ese era nuestro destino. Nuestro destino era estar apartados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Pero vea lo que dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos merecíamos ser parte de la ira de Dios. Pero Juan capítulo 3 versículo 16, un texto que todos conocemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vea lo que dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores y mereciendo la ira de Dios, Cristo murió por nosotros. Si usted no puede levantar sus manos y dar gloria a Dios, no tiene cuándo. Gloria a Dios por eso. Pero no podemos, mi amado hermano. Ahora, ¿qué es esta parte? Y le voy a decir qué es. Que entonces Dios cambió su carácter. Que esa justicia de Dios, donde nosotros teníamos que pagar un precio porque habíamos cometido el pecado, Dios como un Dios justo no podía decir, no, voy a perdonarles. De aquí para atrás era de mentirillas. De aquí para atrás no valía.
No como cuando uno juega, ¿verdad? Y dice, esta era una prueba. Que Dios diga, de aquí para atrás era una prueba. Tranquilo, no pasa nada. No, en su justicia y en su carácter justo, usted y yo teníamos que pagar un precio por ese pecado. Pero ese precio alguien lo pagó. Es decir, su pecado fue pagado. Es decir, no fue absuelto su pecado de decir, no, pobrecito, dejémoslo ahí. No, alguien llevó la carga de su pecado. Alguien llevó la carga de mi pecado. Alguien pagó el precio, mi amado hermano, mi amada hermana. Y ese fue Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Jesucristo en un momento ahí en la cruz del Calvario dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ¿sabe qué era, hermanos? Que en Cristo estaba todo el pecado de la humanidad. Él estaba pagando el precio de su pecado y de mi pecado y el pecado de la gente, y en él estaba tanto pecado que Dios, que es un Dios justo, un Dios puro, un Dios santo, tuvo que apartar su vista, tuvo que dejar de verlo, porque él no podía con tanta impureza, con tanto pecado, con tanta maldad. Dios no podía, en ese momento él tuvo que apartar la mirada. Usted me está siguiendo en esta mañana. El amor de Dios, pero no podemos ver ese amor, hermanos, como un amor alcahueta. A mí me da tristeza, y lo digo con dolor en mi alma. Me da tristeza mucha gente que habla del amor de Dios, que habla que Dios es bueno y que Dios lo guarda, pero lleva una vida de pecado. Lleva una vida contra la voluntad de Dios, lleva una vida de desobediencia a su palabra. Y siguen creyendo que Dios ahí los va a seguir amando y que cuando mueran Dios los va a seguir amando. No, eso no funciona así. Mientras estén vivos, Dios va a seguir mostrando el amor aún en medio de su pecado. Porque para eso mandó al Espíritu Santo, para convencer a la humanidad de pecado. Pero dice que está escrito que la persona muera una sola vez y después el juicio. No hay más oportunidades, hermano. Cuando la persona muere, no hay ahí un lugar intermedio. No, eso la Biblia no habla. No hay un lugar donde la gente puede ahí ser absuelta. No. Después de que usted y yo muramos, cerremos nuestros ojos en esta tierra para siempre, vamos a abrirlos en un lugar y después de ahí va a ser el juicio. Y vamos a ser declarados y vamos a ir a un lugar o al otro. Y ya no va a haber nada para que podamos cambiarlo. Y no podemos echarle la culpa a Dios, no, porque Él hoy sigue mostrando su amor. Él hoy nos sigue llamando a arrepentimiento. Él hoy nos sigue extendiendo la mano y nos está diciendo, vengan a mí, yo los rescato, yo los saco de ese lodo cenagoso. Pero tenemos que nosotros tomar decisiones, mi amado hermano. Somos nosotros, nadie más. El amor de Dios no es un amor alcahueta, donde usted viva como quiera, siga cometiendo pecado deliberadamente, siga siendo desobediente a los mandamientos y leyes de Dios, que al final Dios tiene tanto amor que nunca dará un castigo. No, eso no funciona así, hermano. El amor de Dios se muestra bajo este tiempo de gracia y de oportunidad de arrepentimiento para no sufrir la ira venidera. Si usted me está escuchando hoy en esta mañana o me va a escuchar en otro día, más tarde, en algún día de la próxima semana, si usted va a escuchar este mensaje, déjame decirle algo, ya usted no va a tener excusa para decir, Señor, yo no sabía. Ya usted no va a tener excusa para decir, Señor, a mí nadie me dijo. Ya usted no va a tener excusa. Ya usted no va a tener de excusa de decir, Señor, pero yo iba a una iglesia y el pastor nunca me dijo que no era solo ir a la iglesia. No va a tener excusa. Hoy yo le estoy diciendo que no es un asunto de ir a un templo, que no es un asunto de orar, que no es un asunto de leer la Biblia, que no es un asunto de religiosidad, que no es un asunto de llamarse cristiano. Es un asunto de frutos de arrepentimiento, de una vida realmente arrepentida. De una vida totalmente entregada a Dios, de una vida totalmente entregada a Él. De eso estoy hablando en esta mañana. Recuerde, para entender el amor de Dios y comprenderlo en toda su magnitud, yo primero tengo que saber de la ira de Dios. No puedo ocultar la ira de Dios y solo quedarme con el amor de Dios, porque lo que estoy conociendo es solamente superficial del amor de Dios. Necesitamos aprender eso. Lo segundo que quiero hablarle, y ya con respecto al infierno,
Es que el infierno, hermano, hermana, mi amigo, mi amiga que me escuchan esta mañana, el infierno es un lugar real y eterno. El infierno es un lugar real y eterno. Lo primero que quiero que veamos en esta mañana es un lugar real. Y quiero que vayamos al texto inicial que estuvimos leyendo ahí en el libro de Lucas. En el libro de Lucas capítulo 16, quiero que vaya ahí al versículo 19. Y vamos a leer del versículo 19 al versículo 23, ahí en Lucas capítulo 16. Vea lo que dice. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ojo lo que dice el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Muchos hermanos ven el infierno como algo ficticio, como una fábula, como algo que es una historia inventada para asustar, que es una historia inventada por los cristianos para que la gente se asuste, para que la gente vaya a la iglesia, para que la gente los siga. No, hermano, no podemos verlo de esa forma. Usted no lo puede ver de esa forma. Nadie que me está escuchando en esta mañana lo puede ver de esta forma. El infierno es más real, mi amigo, mi amiga que me escucha. El infierno es más real que lo que usted está viendo ahí a la par suya y tocando en este instante. El infierno es más real que lo que usted hoy está viendo. Es más real que eso, mi amado hermano, mi amada hermana. Veamos la historia del rico y Lázaro. Dice que él alzó los ojos cuando él murió y él despertó en esa eternidad. Es lo primero que dice la Biblia. Dice, abrió los ojos y vio que estaba en un lugar de tormento. Era real. Nadie se lo estaba contando. Nadie le estaba diciendo al rico, rico, y era que por allá dicen que hay un lugar feo. No. Nadie le estaba contando. Nadie le estaba diciendo. Era real, él estaba ahí. Era el lugar que él había decidido estar. Los dos abrieron los ojos. Lázaro, la Biblia no nos dice que Lázaro abrió los ojos. Nos habla que el rico abrió los ojos, pero Lázaro también los abrió. Pero Lázaro lo que vio fue muy diferente a lo que estaba viendo el rico. Lázaro también estaba viendo un lugar que era real, que es más real que cualquier cosa. Pero Lázaro lo que estaba viendo era el otro destino, el destino del cielo. Ese destino maravilloso, ese destino glorioso, donde está la presencia de Dios, donde está la gloria de Dios. Mas el rico alzó sus ojos y lo que vio fue un lugar de tormento, un lugar triste, un lugar oscuro. Por lo tanto, podemos estar seguros que hay dos lugares reales. Uno que se llama infierno y otro que se llama cielo. Y si el infierno no fuera un lugar real, mi amado hermano, mi amada hermana, no se mencionaría tanto en la Biblia. Y usted sabe que en la Biblia se menciona, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y tal vez usted no lo va a encontrar con la palabra infierno, pero es referencia al infierno. Y yo apunté algunas que vi en la Biblia que son con respecto al infierno. Al infierno se le llama también la vergüenza y confusión perpetua. Y yo quiero que escuche un poquito los nombres, porque todos hablan del siguiente punto que les voy a hablar. Les dije que el infierno es real y eterno. Vea que dice la confusión perpetua. Cuando hablan de perpetuo, hablan de una eternidad, de algo que es constante para siempre. En Daniel capítulo 12, versículo 2 dice eso, se le habla al infierno como la vergüenza y la confusión perpetua. En Marcos capítulo 9, versículo 43 se le habla como el fuego que no puede ser apagado. En Mateo capítulo 13, del versículo 41 al 42 se habla como el horno de fuego.
En Mateo 25:30 se habla como el lugar de lloro y crujir de dientes. Todo esto está haciendo referencia al infierno. En Judas capítulo 1 versículo 7 se le habla como el castigo del fuego eterno. Y en Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 se habla del lago de fuego. Todo esto, mi amado hermano, por aquello que alguien diga que es que la palabra infierno aparece solo una o dos veces, todo esto hace mención al infierno, a un lugar de castigo, a un lugar que no se ve que sea nada lindo, hermanos. No es un lugar, no crea que el que va al infierno va a ir a un hotel 5 estrellas infernal. No. El que va al infierno va a un lugar horrendo, de tormento. Y la gente hoy sigue caminando como si nada pasara. Y hoy la gente debe entender que ese lugar es real. Todas esas expresiones que se encuentran en la Biblia son referencia del infierno. Y lo segundo, es un lugar eterno. ¿Me está escuchando? Hay gente que no entiende esta palabra de eterno. ¿Usted sabe qué significa eterno? Eterno. Eterno significa que no acaba. Eterno significa que no tiene fin. Eterno significa que no va a haber una pausa. Eterno significa que no va a haber un tiempo donde va a caducar. No, eterno significa eterno, para siempre. Para siempre. Vea lo que dice el versículo 27, ahí mismo, el capítulo 16 de Lucas. Versículos del 27 al 31, lo voy a leer en esta mañana. Recuerde, estamos hablando, el infierno es un destino real. Si lo supiéramos realmente, hermanos, si lo supiéramos realmente, si realmente entendiéramos que esto es real. Versículo 27, vea lo que le dice el rico a Abraham. Le dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Ojo, el rico lo que le estaba diciendo a Abraham era, Abraham, deja que Lázaro, porque el rico dice, a Lázaro lo conocían. Lázaro era el mendigo, yo sabía, era el mendigo ahí que estaba pidiendo pan y yo no le daba nada, lo ignoraba. Que yo veía que los perros le lamían las llagas. Mi familia lo conocía, mis hermanos lo conocían, sabían quién era el mendigo siempre, que estorbaba ahí en la ventana, en la puerta de la casa. Entonces vea lo que le dice, te ruego pues, Padre, que le envíes, ¿a quién? A Lázaro, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Me quedo ahí y me detengo. Significa esto, hermanos, que el rico entendió que de ahí no lo sacaba nadie, que ese lugar era para siempre, que ese tormento era eterno. Y él en su conciencia, y probablemente el próximo domingo vamos a hablar un poco sobre partes del infierno, pero ese hombre ahí en su conciencia comenzó a pensar en sus hermanos. Seguro él dijo, ya yo no tengo oportunidad, ya yo estoy aquí, ya no hay vuelta de hoja, ya yo no puedo decidir, ya yo la decisión la tomé en vida, ya aquí yo no puedo devolverme, ya yo aquí no puedo retroceder, ya yo aquí no puedo pasar a un lado, puedo pasar al otro. Entonces, por amor a sus hermanos, se acordó de sus hermanos y él dijo, yo no quiero que mis hermanos vengan a este lugar, yo sé que este lugar es eterno, yo sé que este lugar es real y yo no quiero que mis hermanos vengan. Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro que les testifique. Esta escena nos muestra, hermanos, nada más y nada menos que el infierno es algo eterno. El infierno no es un lugar temporal donde la gente va a pasar un tiempo y después va a poder salir como si nada pasara. No, hermanos, el rico era consciente de eso, hermanos. El rico sabía que él nunca más iba a salir de ese lugar. No es como cuando alguien hace algún crimen y lo meten a la cárcel. Cuando alguien hace un crimen, mata a alguien, viola a alguien, se metió a robar en algún lugar, cualquier crimen que sea, lo condenan. Pero hay un plazo y si se porta bien, van reduciendo el castigo.
Y a muchos los condenan a 20 años, pero a los 10 años ya salen. Hermanos, el infierno no es como esa cárcel. El infierno no es que si usted va al infierno y se porta bien, usted va a poder salir. No, eso no funciona así. Es eterno. En ese lugar pasarán los años, pero no solo los años, los siglos. Y el que está ahí nunca podrá salir de ese lugar de tormento. Nunca va a poder salir de ese lugar de tormento. Vamos un momento conmigo al libro de Judas. Vaya conmigo un momento al libro de Judas. Capítulo 1, solo tiene un capítulo. Capítulo 1, versículo 7. Judas capítulo 1, versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Del fuego qué dice? Eterno. Eterno, para siempre. Y vea lo que dice el libro Apocalipsis, y con eso voy terminando la primera parte de esta predicación. El próximo domingo continuamos. Yo espero que usted no se pierda la del próximo domingo. Y si puede invitar a alguien, invítelo a escucharla. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Vea lo que dice la palabra. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 dice, y el humo de su tormento, ojo, está hablando de los que están en el infierno. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Para cuántos 100 años es mucho? ¿Para cuántos 1000 años es mucho? Eso no es comparado a estar en ese lugar por los siglos de los siglos. Y ojo lo que sigue diciendo. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Si bien es cierto, aquí está haciendo una referencia de la gente que estuvo en la tribulación y que no reconocieron aún en la tribulación a Jesucristo, no aceptaron a Jesucristo. Pero está hablando a todos los que van a ir con esos al infierno. Dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, día y noche. ¿Cuántos han pasado un día malo? ¿Cuántos han pasado un día malo? ¿Cuántos llevan un día malo que llega y dicen, ya deseo que termine el día de hoy? Hoy todo me ha salido mal, todo. Me regañó el jefe, metí las patas en esto, recibí esto. Hoy deseo que el día termine. Necesito cerrar los ojos y abrirlos mañana y que el día sea diferente. ¿A cuántos les ha sucedido así? En el infierno no va a poder suceder así. En el infierno no va a ser que usted diga, voy a dormir y voy a abrirlos y ya, que lo que pasó, pasó. No. Día y noche, el humo del tormento subirá por los siglos de los siglos. El infierno es real y el infierno es eterno. El próximo domingo estaré hablando más sobre esto. Yo espero que usted preste atención y que usted no diga, ni sea orgulloso, ni altivo y diga, no, yo soy cristiano, la próxima no la escucho porque eso no es para mí. Es para usted también. ¿Sabe por qué? Porque también hay una responsabilidad en usted. Si usted es un verdadero cristiano que da fruto de arrepentimiento, usted tiene una responsabilidad. Responsabilidad con los familiares suyos que no conocen de Dios. Responsabilidad con los vecinos suyos que no conocen de Dios. Responsabilidad con todos aquellos que no conocen de Dios. Y a veces estamos en una burbuja y no les predicamos a las personas. Porque a veces vemos el infierno como, no es para mí, que sea para otros, no. Debemos tener el mismo amor que tiene Cristo por aquellos que no le han recibido. Así que hermano, yo espero que usted
Para el próximo domingo usted se prepare, como le dije, invite a alguien. Invítelo a unirse al Facebook de nuestra iglesia y que escuche a algún familiar suyo, algún vecino suyo que escuche la predicación del próximo domingo. Yo sé que Dios está hablando. Yo sé que el Espíritu Santo está convenciendo. A muchos que no tienen a Jesucristo y a muchos que creen tenerlo, pero que en realidad no lo tienen, porque sus frutos de arrepentimiento no son visibles. Ahí donde usted está, si usted puede cerrar sus ojos en esta mañana. Usted puede decir: Señor, gracias, Padre. Gracias porque ahora que comprendo que tu ira es santa, es pura, es perfecta, es justa. Ahora que entiendo que tu ira es contra el pecado, que tu santidad, tu pureza no puede lidiar con el pecado, con la maldad, con la lascivia, con la impureza. Hoy descubro en tu amor algo grandioso, porque aunque esa era mi condición, tú me has perdonado, tú me has amado. Que aunque yo merecía el castigo eterno, tú me rescataste. Y si tú me estás viendo en esta mañana, o me estás viendo en otra ocasión, hoy es un día, no fue casualidad que vieras hoy este mensaje, no es casualidad que lo estés escuchando, es porque el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón. Y si haces un examen en tu vida y sabes que andas en una vida de pecado, en una vida que no agrada a Dios, en una vida que va en contra de lo que Dios manda, arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios. La gracia todavía está activa, el amor de Dios todavía está activo para tu vida. Así que si me estás escuchando en esta mañana, ahí donde estás y quieres repetir esta oración conmigo, hazlo. No necesitas estar en un templo, no necesito yo tocarte o estar ahí al frente tuyo. No. Déjame decirte, el Espíritu Santo está ahí donde tú estás. Haz esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, en esta mañana, esta tarde, en esta noche, en el momento que estés ahí, yo me arrepiento. Te pido perdón por mis pecados. Abro la puerta de mi corazón, te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Límpiame toda mi maldad, transforma mi mente y mi corazón. Hazme una nueva criatura. Hoy quiero rendir mi vida a ti. Hoy quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Hoy quiero escapar de tu ira venidera. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Jesucristo, por el perdón de mis pecados, por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ya sea que vayas a nuestra iglesia y tu vida no andaba bien y quisiste reconciliarte con Dios, o si no del todo habías recibido a Cristo y hoy lo hiciste, nos gustaría conocer, escríbenos. Danos tu número de teléfono, nos gustaría contactarte. Y ojalá, hermanos, que entendamos que el infierno es un destino real. Y el próximo domingo seguiremos hablando en eso. Ahí donde usted está, levante sus manos y diga: Señor, gracias por tu amor, tu bondad, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque sabemos que nosotros, si reconocemos tu gracia, tu amor, si nos arrepentimos, Señor, de todo corazón, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Hoy, Padre, entendemos de tu ira, pero sobre todo entendemos de tu amor, que tú nos has librado de esa ira si nosotros tomamos las decisiones correctas, Padre. Entendemos que el infierno es un destino real, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser testigos, Señor, tuyos en esta tierra, a poder hablarle a los demás, a poder predicarle a los demás, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta oportunidad de escuchar tu palabra. A ti te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, qué gusto, qué placer que usted se haya podido conectar, que usted haya podido escuchar lo que Dios tenía para su vida. Seguimos conectados por este mismo medio. El miércoles tenemos cultos de enseñanza al ser las 7:30. Este viernes, hermano, tenemos un tiempo de café.
Apúntelo, agéndelo, por favor, hermano. 7 de la noche en Zoom, tiempo de café. Vamos a tener esgrima bíblico. Prepárese. Prepare su Biblia, vamos a pasar un lindo tiempo en familia, en comunidad cristiana. Así que prepárese para eso. A las 11:30 tenemos tiempo con los niños. Si es papá, tiene niños pequeñitos, póngalos, que escuchen la palabra, que se alimenten también del Señor. Así que seguimos en contacto, seguimos unidos, seguimos creciendo, seguimos avanzando. Recuerde, la iglesia de Dios no se detiene, sigue avanzando. Que tengan un lindo día de domingo, que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo.